creo que iniciamos. Para tener ese lapso, sí es importante el lapso de preguntas. Perfecto, muy bien. Sí. Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación del doctor Herman. Bien, quiero agradecer primeramente al doctor Herman por tan amablemente venir a colaborar con información referente a lo que es el eje del agua. Es uno de los ejes prioritarios, es un problema que estamos viviendo a nivel mundial, pero en específico en la zona de lo que es San Luis Potosí. Se han detectado, ha habido una escasez de lluvias específicamente en este año. Este año no ha llovido, ni siquiera la mitad de lo que está programado para cada año. Entonces, de ahí la importancia de que el doctor venga a darnos esta plática. Si hay algo que saber del agua, estamos con la persona indicada. Me voy a permitir leer un breve resumen, está resumido lo que es su currículum. El doctor Herman es doctor en Ciencias Ambientales, maestro en Ciencias Ambientales e ingeniero civil, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con adscripción a la Facultad de Ingeniería. Sus líneas de investigación están encaminadas a la hidrología subterránea y superficial, específicamente la implementación de modelos numéricos de flujos y transporte de solutos en aguas subterráneas, hidrogeología para la definición de sistemas de flujo de aguas subterráneas, balances hídricos, análisis de variables atmosféricas con relación a la variabilidad climática, cambio climático, sequía y herramientas de gestión integral hídrica. Tiene 15 años de experiencia en estudios de carácter hidrológico e hidrogeológico. Como consultor ha participado en más de 15 proyectos con la industria privada, sector gubernamental y académico, relacionados con temas de hidrogeología, hidrogeoquímica, calidad de recursos hídricos superficiales y de subsuelo, estudios hidrológicos e hidráulicos y de modelación numérica de flujo y transporte de solutos en aguas subterráneas en diversos estados del país. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bien, le damos la bienvenida al doctor, para quien pido un aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Les agradezco que estén aquí. También agradezco a la Facultad del Hábitat la invitación. Y también agradezco a la maestra Norma y al maestro Abelardo que me hayan invitado para poder ofrecerles una plática. Quise establecer o estructurar una presentación que les hable de diversos temas enfocados a lo que entiendo que ustedes están trabajando, que es captación, conducción, almacenamiento, conservación, reuso y distribución del agua en la zona universitaria. Entonces, estos diversos temas que traigo es de alguna manera para como plantar una semilla en la que ustedes puedan ampliar su panorama y decir, bueno, ¿qué aspectos tenemos que considerar si nosotros queremos trabajar en este tipo de proyectos? No solo lo pueden aplicar a la zona universitaria, ¿no? Lo pueden aplicar en cualquier edificio o lo podrían inclusive aplicar a nivel de fraccionamientos o de alguna zona de la ciudad, ¿no? Eso también nos podría permitir hacer la captación de agua de lluvia. Y bueno, además vengo en representación de un grupo relativamente nuevo que se llama Grupo Universitario del Agua. Más adelante les daré información para si quieren por ahí estar en contacto, ¿no? Bueno, la presentación, pues como les dije, hay diversos temas, ¿no? Vamos a ver los sistemas de abastecimiento de agua potable y sistemas de drenaje de aguas residuales, fuentes de abastecimiento, algunos conceptos que se refieren a dotación y consumo, balance hídrico mundial y la hidrología para el diseño hidráulico de obras civiles. En este caso, un poquito enfocado a la captación de agua de lluvia, como es lo que ustedes quieren ver. Bueno, este es un esquema bastante general que nos va a mostrar un sistema de abastecimiento y un sistema de drenaje. En el caso del sistema de abastecimiento, pues necesitamos de una fuente. Esta fuente puede ser de aguas superficiales, puede ser de agua subterránea, o lo que queremos ver en nuestro caso, en este caso en particular, que es el agua meteórica, ¿no? O el agua de lluvia como tal. Entonces, para ello, pues necesitamos una obra de captación. En este caso, lo que vemos aquí es una cortina de una presa, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo más cercano que tenemos? La presa San José, ¿sí? De esta obra de captación viene una línea que se llama línea de conducción. Hay un tratamiento dependiendo del uso que se le quiera dar al agua.
puede ser potabilización, si va a ser para uso y consumo humano, o puede ser cualquier otro tratamiento dependiendo del uso que se le quiera dar. En algunos casos no existe esta planta. Nosotros en San Luis, por ejemplo, dependemos mucho de pozos de agua subterránea y a veces la calidad se puede considerar que está lo suficientemente buena para que pueda ser utilizada por nosotros. A lo mejor no es potable, porque potable involucra que cumpla con una norma oficial mexicana, pero pues la podemos utilizar. Tal vez no para beber, pero sí para bañarnos, para lavar ropa o para hacer las actividades cotidianas, ¿no? ¿Y qué es lo que existe a veces? Pues nada más sale el agua del pozo y hay un inyector de cloro, ¿no? Para eliminar elementos patógenos. Después viene esta, digamos, la misma línea de conducción, llega a un tanque que se le llama tanque de regulación, que son los que a veces vemos en las ciudades, son tanques elevados o a veces son de mampostería de piedra y tienen forma trapecial o rectangular. Después de este tanque hay una línea que se le llama línea de alimentación y luego ya viene la red de distribución, que es como la conocemos en donde vivimos y es donde están las tomas domiciliarias. Después de utilizar el agua, pues ya el agua servida se va a través de una red de drenaje de aguas residuales y pues es probable que se vaya a una planta de tratamiento de aguas residuales para ser tratada y reutilizada, o a veces pues simple hay descargas a cuerpos de agua, lo cual no debería ser, bueno, pero sucede, ¿no? Este es el esquema general, pero ya digamos hablando específicamente del sistema de abastecimiento de agua potable. ¿Por qué les platico de esto? Porque en la captación de agua de lluvia es un mini sistema que representa estos elementos, ¿sí? Tenemos la fuente y la obra de captación. En este caso es una toma de río, ¿sí? Se bombea o se toma el agua y va a través de la línea de conducción a una planta potabilizadora o una planta tratadora que le dé la calidad suficiente para lo que la queramos utilizar. En el caso de que no exista, les digo, a veces existe este inyector de cloro donde está la tubería y simplemente se inyecta una dosis establecida de cloro, ¿no? Se llama línea de conducción, va al tanque de regulación. A partir de este tanque se le llama línea de alimentación y cuando se empieza a ramificar se le llama red de distribución, ¿sí? ¿Cuáles son las diferentes fuentes de abastecimiento que podemos tomar en cuenta? Pues en aguas superficiales podemos tomar agua de los ríos, de las lagunas, de los lagos, en aguas subterráneas, de los manantiales. Uno cercano, bueno, relativamente cercano al manantial de la Media Luna, por ejemplo, es agua del subsuelo que está emergiendo a la superficie, ¿no? Agua a través de pozos, los cuales pueden ser someros, profundos y artesianos, ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, y galerías filtrantes. Y las aguas meteóricas, que es la captación de agua de lluvia, de nevadas o de granizadas. Una fuente de abastecimiento se considera aquella que es capaz de proporcionarnos agua en cantidad y calidad suficientes para el uso al que le queremos dar, ¿sí? Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, una fuente superficial, es una toma directa de río, ¿sí? Pues es una estructura donde aquí hay una batería de bombas y están pues succionando el agua del río, ¿no? Esto debe ser en ríos caudalosos, ¿no? Que nos puedan proporcionar, como lo dijimos, una buena cantidad de agua, ya después será tratada para que pueda ser utilizada. Aquí es un acercamiento de estas tomas directas de río, ¿no? Las bombas y luego cómo viene la línea de conducción. Puede haber algunas que sean flotantes para que se adapten al tirante de los cuerpos de agua, o también en las cortinas de las presas pues tenemos las obras de toma. En la presa San José, quienes la hayan recorrido, cuando uno camina, digamos, y va de frente y empieza a subir del lado izquierdo, por ahí se ve un canal y esa agua es entubada hasta llegar a los filtros, ¿no? Esa sería la obra de toma en el caso de la presa San José. Y bueno, también a veces pues la utilizamos para generar energía eléctrica, ¿no? En este caso es una obra de toma, es decir, está la cortina, acá por debajo está este acceso que es una tubería o un conducto donde sale el agua, mueve unas turbinas, se genera energía eléctrica y ya el agua se deja correr, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de las aguas superficiales? Pues que están disponibles fácilmente, que son visibles, que son limpiables en el sitio y baja dureza. Eso se refiere a que tiene bajas concentraciones de calcio y magnesio. ¿Han escuchado hablar del sarro a las tuberías? Bueno, cuando el agua tiene bajas concentraciones, pues no tendríamos este problema, perdón, de calcio y magnesio no tendríamos este problema de sarro, ¿no? Este problema se da, por ejemplo, en la zona media. Y las desventajas es que pues, son fácilmente contaminables, ahí está la presa San José, ¿no? Donde hay descargas de aguas residuales y fácilmente el contaminante llega a los cuerpos de agua. Y bueno, algunos otros aspectos, ¿no? No me voy a meter a detalle en ello.
Las fuentes subterráneas pues son los pozos, ¿no? Son estructuras, perforaciones al terreno que tienen algunos elementos, ADMs, para contener el terreno como tal, y tuberías para succionar el agua, además de la bomba. Existen pozos profundos y someros. Esto es algo que no, digamos, no existe una definición de a qué profundidad se considera profundo o somero. Por ejemplo, nosotros en San Luis pues tenemos pozos de 250 metros más o menos de profundidad en promedio. Puede haber algunos un poquito más profundos o un poquito menos. Y el nivel freático está más o menos en promedio también como a unos 130 metros. Es decir, estamos aquí parados y tendremos que perforar 130 metros para encontrar el espejo del agua, ¿sí? Pero en otros lugares pues está muy somero. Por ejemplo, en la península de Yucatán, si están en Mérida, pues perforan 30 metros, perdón, 15 metros y ya encuentran el nivel freático. Y ahí los pozos normalmente miden 30 metros. Ellos consideran a eso pozo profundo, para nosotros sería un pozo somero, ¿no? Cuando aquí estamos con profundidades de 250 metros más o menos. Y luego tenemos, bueno, también las famosas norias, si han escuchado hablar de ese término, ¿no? Donde luego se tenía un sistema con una polea y una cubeta, y pues es un pozo de mayores dimensiones, mayor diámetro, a veces son rectangulares, pues eso sería un pozo somero también, ¿no? Pocas profundidades. Y un pozo artesiano es aquel en donde, por las condiciones geológicas, tenemos aquí un medio geológico que es impermeable, acá abajo otro, y si perforamos este medio impermeable, pues se va a liberar presión y el agua saldría por sí misma. Entonces, eso sería un pozo artesiano, ¿sí? Algunos ejemplos, por ejemplo, este es un pozo pequeño con una bomba manual, ¿no? De una polea que le están ahí moviendo y ya sale el agua, ¿no? Estos son muy comunes hacia el altiplano, ¿no? Son eólicos, entonces con la energía del aire se mueve la hélice y empieza a hacer la succión del agua. Estos pozos dan pues pequeño caudal, ¿sí? Y luego los que más conocemos pues son de este tipo, ¿no? A veces no vemos la bomba, lo que vemos es un pozo que sale en las tuberías y la bomba está sumergida, ¿sí? O en este caso que la bomba está en la parte superficial y pues está succionando el agua como tal. Y pues nosotros aquí en San Luis dependemos prácticamente ahorita en un 98-99% de agua subterránea. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Ventajas del agua subterránea: son difícilmente contaminables. Claro, depende del contexto. Aquí en San Luis, para que un contaminante que de alguna manera está en la superficie, pues es difícil que penetre a 120, 150 metros, entonces es difícilmente contaminable, ¿no? Bajos niveles de color: cuando sacamos agua subterránea normalmente sale cristalina, digo, depende del contexto, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. La calidad es constante, baja contenido de materia orgánica. Las desventajas es que tiene alta dureza. En algunos casos, al estar tanto en contacto con el subsuelo, pues va a tener concentraciones de calcio y magnesio, entonces pues va a provocar en las tuberías problemas de sarro, entre algunas otras cosas, ¿no? Y pues también podría provocar problemas a la salud si lo bebemos, ¿no? Bueno, y las fuentes meteóricas, que es algo que nos interesa. Para mí era importante platicarles este contexto para llegar, bueno, ¿en dónde estamos parados, no? Si ustedes quieren realizar la captación de agua de lluvia en edificios de la universidad, en este caso de la zona universitaria, pues hay que ver las diferentes fuentes y nosotros en cuál fuente es la que estamos tratando, que es una meteórica, ¿no? Y bueno, un sistema de captación de aprovechamiento de agua de lluvia, los cuales se les conoce como los sistemas SCAL, consiste en un diseño que permita interceptar, recolectar y almacenar el agua de lluvia. Es decir, en los techos de nuestros edificios nosotros podemos hacer adaptaciones que capten el agua. ¿Cuál es nuestra fuente? Si hacemos la analogía con el sistema que vimos anteriormente, ¿cuál es nuestra fuente? Pues la lluvia. ¿Cuál sería nuestra agua de captación? Los techos, ¿sí? Que los adaptamos para que el agua luego vaya a través de unas canaletas. Esta sería como la línea de conducción. Va a una cisterna. Aquí tendríamos, pues, entre un tanque de regulación y también un tanque de tratamiento, al que tendríamos que por ahí a lo mejor agregarle algún aditivo para que el agua se conserve más tiempo. Y luego el agua del tanque se rebombearía a un tinaco. Aquí este esquema no lo muestra. Esa sería nuestra línea de alimentación. Y ya que llega al tinaco, pues se empieza a distribuir en la casa, ¿no? A través de una línea de tuberías. Esa sería nuestra red de distribución. Entonces, por eso quería hacer la analogía de un sistema grande, como es el de un sistema de abastecimiento de una ciudad, a un sistema pequeño, como puede ser el de la captación de agua de lluvia en un edificio. Bueno, este es otro esquema, ya digamos más didáctico, ¿no? Donde se capta el agua de lluvia, ¿sí? Va a través de una línea que le podríamos llamar línea de conducción.
Aquí existe un filtro. Normalmente hay unas válvulas que se les llama como válvula de primeras lluvias, es decir, en las primeras lluvias el techo va a estar sucio, entonces tenemos que permitir que se lave con las primeras lluvias. Una vez que eso sucede, cambiamos la válvula para que entonces el agua sí se vaya a nuestra cisterna de almacenamiento. Habría que agregar algún aditivo para que el agua se pueda conservar más días, ¿no? Si no, posiblemente se echa a perder, y agregamos algunas pastillas, no recuerdo el nombre exacto, pero esas pastillas de cloro, ¿no? Para que el agua se pueda mantener durante ciertos días, ¿sí? Y ya la podríamos rebombear a un tinaco y utilizarla en diversos usos, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo, ¿sí? Este es de un ejemplo obtenido de la UNAM. ¿Cuáles son los módulos? La recolección del agua, la conducción, el sistema de filtración, el almacenamiento y la distribución, que es algo similar a lo que vimos otra vez en el sistema a gran escala de una ciudad. ¿Qué ventajas o beneficios tiene? Bueno, pues nos permite ahorrar el consumo de agua que proviene de la red municipal. Nosotros todo el agua que está en nuestra toma domiciliaria pues lo usamos para bañarnos, la usamos para el lavado de ropa, para el aseo de la casa, para todas las actividades. Entonces, el utilizar agua de lluvia entonces nos permitiría, de alguna manera, ¿qué pasaría? A lo mejor lo utilizo para los sanitarios. Bueno, pues ya le exijo menos a la red, ¿sí? Y entonces le estoy exigiendo como consecuencia menos a la fuente de abastecimiento que me está proporcionando agua y que además le está proporcionando a más viviendas, ¿sí? Contribuye a la protección del ambiente. Aquí le puse un asterisco porque, bueno, ya alteramos el ambiente con el hecho de urbanizar, pero también el hecho de captar el agua de lluvia, estaríamos haciendo una alteración del ciclo hidrológico, ¿sí? Entonces eso como que tiene sus asegúnes, ¿no? El proteger al ambiente. Si hacemos una captación de lluvia a gran escala, estaríamos afectando el ciclo hidrológico y eso también tendría ciertas consecuencias. No las hemos medido, pero sería algo interesante de hacerlo. Y aquí también les voy a proporcionar algo de información de eso. El costo de instalación pues es, digamos, relativamente bajo, entonces sería factible, dependiendo de las condiciones de cada vivienda, que pudiéramos hacer una adaptación de captación de agua de lluvia. Y pues no, normalmente son de instalación sencilla, ¿no? ¿En qué podríamos utilizar el agua de captación de agua de lluvia? Principalmente en riego de jardines y áreas verdes. También ahí le puse un asterisco porque cuando es la época de lluvias, pues a veces no necesitamos hacer el riego de estas áreas, ¿sí? Ya con la lluvia es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo, a lo mejor si la almacenamos durante más tiempo, pues sí nos permitiría en los días que no llueve, pues utilizarla para ello, ¿no? Entonces, les digo, hay que tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Se puede utilizar en sanitarios, ¿sí? En lavado de pisos, ropa o carros y para bañarse, ¿no? No estoy tan metido en ese aspecto, pero habría que ver qué tratamiento hay que darle para conservar el agua y que le podamos dar esos usos, ¿no? Entonces, aquí en la universidad, una idea que yo me plantearía sería, bueno, la capto, ¿qué uso le quiero dar? Para sanitarios, para lavabos, para lavar patios, para el agua de riego en jardines o áreas verdes, y entonces ya también tendrían que pensar en qué tratamiento habría que darle a esa agua para mantenerla y poder utilizarla en esos usos. Otro sistema de captación que se da, pues es a través de estas mallas. No traje unos links, pero en YouTube pueden encontrar algunos videos donde captan, en algunas comunidades captan volúmenes importantes mediante estos sistemas, ya sea mallas de plástico o mallas metálicas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, va pasando la neblina y al entrar en contacto con estos materiales, disminuye la temperatura de esa neblina y el agua se condensa y empieza a gotear, ¿no? Y entonces a través de estas canaletas, el agua luego se lleva a unos tambos normalmente, ¿sí? Es algo bastante interesante a realizar. A lo mejor San Luis no es el caso, pero sí hacia la Sierra de Álvarez, por ejemplo, ¿no? Podría ser algo interesante. Bueno, otros aspectos importantes es dos conceptos. Uno se le llama dotación y otro consumo. La dotación es un volumen de agua de diseño. Cuando ustedes participen o si participan en algún proyecto que tenga que ver con el abastecimiento de agua, existe una normativa que nos indica cuánto se debería de proporcionar por cada habitante por día, dependiendo el tipo de vivienda, ¿sí? Si es vivienda de tipo popular, de tipo medio y de tipo residencial. Cada una de manera implícita pues involucra el uso de más agua.
Una vivienda de tipo residencial pues va a tener más áreas verdes, va a tener más habitaciones, quizás más baños, que una de tipo popular, entonces va a tener mayores necesidades de agua. Entonces, como diseño, se debe de proporcionar una cantidad, y esto ya hay normativas para ello. En la Conagua, o también a veces a nivel estatal, ya nos establecen qué volúmenes de agua deberíamos de utilizar para ese diseño, ¿sí? Bueno, y aquí viene pues una norma que menciona cómo se calculan estas dotaciones. Normalmente no nos metemos a esto, son estudios que llevan mucho tiempo. Lo que sí hacemos es ir a la normativa y ver qué dotación corresponde dependiendo del tipo de proyecto, ¿va? Este es un ejemplo que habla de la dotación. Un desglose, por ejemplo, nos dice que para beber y cocinar necesitamos 50 litros por habitante por día. Para lavado de ropa, 45 litros por habitante por día, y así en diferentes usos. Este diseño involucra los servicios públicos, porque finalmente de la red que nosotros estamos conectados, pues también se riegan parques y jardines, también hay fugas, y eso hay que considerarlo. Y aquí se está considerando para el diseño que una persona utilizaría 230 litros por habitante por día. Eso suena algo alto, ¿sí? Por ejemplo, pues nosotros no creo que utilicemos 50 litros diariamente para beber y cocinar. Nos tomamos 2, ¿sí? Cocinamos a lo mejor no con tanto, aunque también pues involucra el lavado de los utensilios de cocina, etcétera, etcétera. Pero si somos 4 personas o 5, ya estamos hablando de 200 o 250 litros, lo cual es bastante. Hay que considerar que estos volúmenes contemplan un factor de seguridad. Si nosotros vamos un poquito más arriba de lo que necesitamos, pues vamos a buscar una fuente que nos proporcione esa agua durante 20, 30 años, ¿sí? Pero si utilizamos menos, pues de alguna manera este factor de seguridad nos va a asegurar que podamos tener agua durante más tiempo o que no nos haga falta, ¿sí? Esto sería como en un sistema ideal, ¿no? Ya luego podemos platicar de qué sucede en San Luis, porque nosotros no recibimos agua todo el día, ¿no? Solo ciertas horas, y por eso tenemos una cisterna, y ya de ahí la estamos como captando y utilizando. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Este es para la zona metropolitana de Guadalajara, aunque ya no sé si es reciente, pero es un ejemplo bastante bueno porque viene desglosado en diferentes usos. Por ejemplo, para uso habitacional, para una vivienda de tipo popular, de tipo medio o de primera le llaman aquí, que sería el residencial. Aquí nos dice las dotaciones, dice si es popular, 280 litros por habitante por día. Si vas a diseñar un fraccionamiento de tipo medio, 300 litros, y uno de tipo residencial, 400 litros por habitante por día. También depende del contexto. Una ciudad mucho más grande pues va a tener más servicios y posiblemente haya más fugas, entonces tienen que asegurar que por diseño, pues de alguna manera vamos a decir, estén sobrados, ¿sí? Y bueno, para uso comercial, para centros religiosos, para hoteles, para restaurantes, de alguna manera tenemos que saber cuánto por diseño se debe de proporcionar, cuánto la fuente debe de abastecer a esos lugares, ¿sí? Les digo, en San Luis también, en el reglamento de construcciones pueden encontrar, a lo mejor no a este nivel de desglose, pero sí van a encontrar las dotaciones para San Luis Potosí. Bueno, y otro concepto pues es el consumo, ¿no? Que es el agua que utilizamos de manera neta, es decir, ya es lo que consumimos, es lo que nuestro medidor nos diría, ¿no? Y ese pues relativamente tiene que estar más bajo que lo que fue el diseño de la dotación, ¿sí? Hay diferentes tipos de uso, de consumo, que sería el doméstico, el no doméstico. Este se divide en comercial e industrial y el uso público. Bueno, ¿por qué les hablé de eso? Porque si nosotros vamos a captar agua de lluvia para reutilizarla, pues de alguna manera podríamos establecer qué beneficios tiene. Es decir, bueno, si yo le exigía a la red, voy a inventar, 100 litros al día por persona, a lo mejor captando agua de lluvia ya solamente voy a utilizar 80 de la red. Y eso pues finalmente es un beneficio si nos vamos hacia atrás hasta la fuente. Y que a lo mejor podamos disponer más personas de agua, ¿sí? Todo el tiempo, o más tiempo, ¿sí? Bueno, voy a cambiar ahora un poquito de tema, ya hablamos de estos sistemas, al final vamos a hacer una relación, o yo espero que plantearles ciertas dudas y con sus preguntas, pues más bien que surjan ciertas inquietudes, ¿no? Bueno, este tema me parece bastante interesante, donde hablamos de un balance hídrico mundial. Hay varios investigadores que han hecho como algunas estimaciones de ello. En este caso estoy utilizando una estimación realizada por Price, que viene en un libro que se llama Agua Subterránea, ¿sí? Es un libro bastante sencillo de leer y se los recomiendo. Bueno, en este libro se plantea un balance donde se menciona que más o menos existen 1.450 millones de kilómetros cúbicos de agua en el planeta, pero solo
casi el 0.3% es accesible y aprovechable, es decir, es lo que estamos utilizando nosotros, es una muy pequeña cantidad, ¿no? Y aquí está la distribución que se estima, ¿no? Pues la mayoría está en los océanos, es agua salada, ¿sí? 1.370 kilómetros cúbicos. Aquí nos habla de agua subterránea salina inaccesible, agua atmosférica, ¿no? Son diferentes parámetros. Pero no toda la podemos utilizar en el momento, ¿no? El agua del mar no la podemos utilizar, tiene que pasar por un proceso de desalinización o de manera natural, pues se evapora, va a las nubes, viaja y en algún momento llueve y entonces ya entra en el ciclo y la podemos utilizar. Si nosotros de aquí solo tomamos los que sí podemos utilizar en el momento, que son el agua subterránea, que es dulce y accesible, ¿qué quiere decir? Que está en buenas condiciones de calidad y que además económicamente es factible extraerla, porque hay algunas que no, es muy costoso, ¿no? Está a grandes profundidades, o el medio geológico es demasiado duro como para perforarlo y eso es muy costoso, etcétera, etcétera, ¿no? El agua de los ríos, lagos y pantanos, el agua en los suelos y zona no saturada y el agua atmosférica cuando precipita. Entonces, si hacemos estos que podemos utilizar el 100%, nos damos cuenta que el 95% es agua subterránea, que es el caso de San Luis. Nosotros dependemos prácticamente en este porcentaje o un poquito más, porque ahorita las presas no nos están abasteciendo como se espera, como son la presa San José, porque está contaminada y porque no tiene agua, o igual la presa El Realito, porque creo que estaba en reparaciones, ¿no? Entonces aquí ahorita estamos prácticamente dependiendo de un 99% del agua subterránea, que también es agua que no vemos, ¿no? Entonces es difícil como tener una percepción de ella, a diferencia de un cuerpo de agua superficial, ¿sí? Ya hemos hablado de, bueno, en algún momento seguramente han hablado del ciclo hidrológico, ¿sí? El ciclo puede empezar en cualquier punto, pero nosotros por facilidad, así como ustedes están trabajando sus proyectos aquí en la zona universitaria, pues nosotros partimos de la precipitación. En un lugar, ¿cuánto llueve? ¿Qué puede pasar con la precipitación? Ah, bueno, puede ser que caiga al suelo y que escurra, que caiga al suelo y que se infiltre, o que se vuelva a evaporar y vuelva a la atmósfera. Del agua que escurre, ¿qué podría pasar? Digamos, del agua que escurre, que se infiltre o que se vuelva a evaporar. Del agua que se infiltra puede ser que salga de manera rápida a la superficie o que se vaya más profundo y tarde días, horas, cientos de años o miles de años en volver a salir a la superficie, ¿no? Entonces el ciclo también se convierte en algo interesante a analizar cuando estamos hablando de captación de agua de lluvia. Nosotros para analizar el agua que potencialmente podemos captar, pues utilizamos el concepto de cuenca. Y este también es un concepto interesante porque podemos hacer la analogía con los edificios. La cuenca se define como aquel lugar en donde hay una precipitación y todos los escurrimientos confluyen hacia un solo punto. Esto se define topográficamente. Esta línea imaginaria se le llama parteaguas. ¿Por qué? Porque si llueve del otro lado, la topografía, la gravedad va a hacer que se vaya para otro lado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que precipita aquí, podríamos establecer alguna técnica o algún mecanismo para saber cuánto escurre acá. No todo lo que llueve va a escurrir. Ya platicamos que una parte se va a infiltrar, otra parte se va a evapotranspirar y una parte va a escurrir. Y podemos hacer una estimación con base en las características de esa cuenca. ¿Qué tipo de suelo tiene? ¿Qué tipo de vegetación tiene? Las temperaturas del lugar, el tipo de subsuelo, la pendiente, eso nos va a indicar de lo que llueve, cuánto podría escurrir y potencialmente cuánto podría captar. Eso se hace a través de un coeficiente que se llama coeficiente de escorrentía. Hay una norma para calcularlo y cuando queremos hacer algún proyecto, pues tenemos que calcularlo con base en esa norma para que las autoridades nos acepten nuestro proyecto, ¿sí? Bueno, esta es otra imagen para mostrar la cuenca, ¿no? Es decir, lo que precipita en esta zona va a confluir hasta este punto. Y esto lo definimos con la topografía. ¿Qué es lo que pasa en los edificios? Pues nuestra cuenca sería un techo, ¿sí? Y entonces ese techo nosotros podemos hacer las adaptaciones para llevarlo a cierto punto donde va a haber un colector, un bajante, una tubería que lo va a llevar a nuestra cisterna. Los techos son nuestras cuencas y nosotros podemos hacer una estimación de cuánto llueve y cuánto potencialmente se puede captar en esos techos, ¿sí? ¿Qué efectos en el ciclo hidrológico pueden ser provocados por la urbanización? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo muy simple. Antes de que este lugar estuviera urbanizado, es un ejemplo, ¿no? Nos está diciendo que solo el 5% del agua que llovía escurría de manera superficial y un 95% se infiltraba, ¿sí? Pero ya que urbanizamos, es decir, ya que colocamos una capa impermeable, nos está diciendo otra vez, es un ejemplo porque esto habría que analizarlo caso por caso,
Nos está diciendo que ahora el 95% se va a ir por la superficie y solo una pequeña parte se va a infiltrar. Entonces estamos ya haciendo algunas alteraciones al ciclo hidrológico. Por eso, cuando urbanizamos, pues luego aguas abajo tenemos algunos problemas de inundaciones, ¿no? Porque pues escurre más de lo que sucedía antes. Ahorita lo comentaba con su maestro, con el maestro Abelardo, de que, por ejemplo, aquí en San Luis, el organismo operador, que es Interapas, ya pide que cuando vas a diseñar un nuevo fraccionamiento, no todo el agua tiene que salir al exterior de ese polígono, ¿sí? Ya te piden que cierta cantidad la captes y ya tú decides si la reutilizas o la mandas a un pozo de infiltración, ¿sí? Entonces, para que les acepten su proyecto, tienen que hacer eso y eso sale con base en un cálculo hidrológico. ¿Qué les pide ese cálculo de manera general? Te dice, calcula cómo era el coeficiente de escorrentía cuando no estaba urbanizado. Y luego calcula cómo es el coeficiente de escorrentía ahora que vas a urbanizar, ¿sí? Vamos a decir que un coeficiente de escorrentía sin urbanizar era de 0.60. Es decir, el 60% de la lluvia iba a escurrir. Pero ya que urbanices, va a escurrir el 95%. Entonces nos queda una diferencia de 35%. Ese 35% es lo que tienes que captar, ¿sí? Y con eso se quiere que a futuro pues no haya estos problemas que luego se nos han presentado en la ciudad de inundaciones, ¿sí? Bueno, no me voy a meter mucho detalle de esto, pero nosotros vimos ahorita el ciclo hidrológico natural, pero el ciclo hidrológico urbano ya nos cambia mucho de las trayectorias que sigue el agua. Por ejemplo, aquí en la zona universitaria llueve, una parte del agua escurre, se va, otra parte a lo mejor se infiltra en donde están las áreas verdes y otra parte se evapora. Pero además nosotros, la lluvia no es nuestra única entrada de agua. Tenemos tomas domiciliarias que nos están trayendo agua del exterior hacia el interior de nuestro predio. Entonces podríamos hacer balances de cuánta agua disponemos en total, cuánta agua utilizamos y cuánta agua descargamos. Eso es lo mismo que pasa en una zona urbana, además de actividades que la contaminan como tal, ¿sí? Entonces no me voy a meter mucho detalle. Y este es un ciclo hidrológico, es el mismo del anterior, pero ya digamos tiene como las direcciones de flujo de cuáles son las trayectorias del agua. Un ejemplo muy simple, por ejemplo, llega el agua a nuestra zona urbana, la utilizamos, se va a través del drenaje, puede ser que parte se vaya en drenaje de agua pluvial, puede ser que parte de ese drenaje sea recolectado, que se trate el agua residual, o puede ser que no se trate el agua residual, ¿sí? Entonces como que nos va dando los caminos que podría seguir el agua, ¿va? Entonces esto nada más se los dejo por ahí planteado, las diapositivas van a quedar para que las puedan ver con mayor calma, ¿no? Yo lo único que quiero ahorita es como darles una introducción de cosas generales que pueden tomar en cuenta. Bueno, además de captar el agua en los techos de los edificios, pues también podríamos captarlo en parques, en calles, ¿sí? A través de estas estructuras y de alguna manera llevarlo a través de una red de drenaje y reutilizarlo. Hay un ejemplo, me voy a referir a ese, espero que a lo mejor lo hayan visto, en la calle Capitán Caldera, en donde está Carranza y hay por ahí una pizzería. Bueno, ahí hay un colector pluvial, ¿sí? Eso porque pues antes Carranza, cuando llovía de los dos lados parecía un río, ¿no? No se podía cruzar caminando sin mojarse, entonces pues hicieron ese colector. Tuvieron que haber definido qué calles, digamos, su escurrimiento llegaba hacia Capitán Caldera de ambos lados. Y entonces hicieron ese colector pluvial. Capitán Caldera y 18 de marzo, ¿no? Porque llega hasta acá, hasta a Santos de Gollado, creo que así se llama la calle, o Cloutier. Entonces, y esa agua se va y descarga al río Santiago. Bueno, a lo mejor podríamos pensar en reutilizarlo, en recargar el acuífero, pero se va al río Santiago, que también está pavimentado. El río Santiago tiene una obra hidráulica también. No sé si están conscientes de ello, pero debajo del río hay una tubería que ayuda a que el agua, pues más rápido, en lugar de irse por la superficie, se vaya por esa tubería y entonces pueda haber acceso vehicular más rápido de lo que era antes, ¿no? Que se cerraba varios días ese río, ¿no? Entonces, es agua que potencialmente se podría captar. Ahora, hay un problema. Cuando el agua llega a las calles, pues ya se contamina con muchas más cosas, ¿no? Por eso captarla en los techos pues es más viable antes de que entre en contacto con algunos contaminantes como aceites de carros o residuos de basura que dejamos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, también hay algunas como a gran escala, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de algunas a pequeña escala y algunas ya como a gran escala en ciudades donde se podría hacer esa captación, ¿sí? ¿Cómo analizamos la precipitación? ¿Cómo sabemos cuánto precipita, cuánto llueve en un lugar
y tomamos esa información para analizarla, que es un aspecto importante. Bueno, en México, la Conagua tiene una red de estaciones que ellos les llaman estaciones climatológicas, ¿no? Que es en donde se registran datos de precipitación y temperatura. Todos los días hay personas que van y a diferentes horas, la precipitación se mide todos los días a las 8 de la mañana, van y toman el registro en una tina que tiene una regleta que nos dice cuántos milímetros llovieron en 24 horas. También hay unas redes de estaciones meteorológicas automáticas, ¿no? Esas las puedes programar y cada 10 minutos te están haciendo una medición de si hubo precipitación y cuánto llovió. Ahora, esta red, por ejemplo, bueno, vemos aquí como algunos tonos oscuros y otros como amarillos, son estaciones que están trabajando o las que ya están abandonadas por alguna razón. Eso habría que tener cuidado y ver históricamente qué información tienen. Si nos vamos aquí a San Luis, por ejemplo, aquí tenemos las estaciones, la 24070, la 24111, la 24069, entonces es información que tenemos que buscar. Hablando de precipitación, la precipitación se mide en milímetros y por alguna unidad de tiempo, milímetros por día, milímetros por mes, etcétera, etcétera. ¿Qué me representan los milímetros? Un milímetro de lluvia representa 1 litro de agua por metro cuadrado. ¿Cómo llegamos a esa analogía? 1 litro lo podemos dimensionar en un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ¿sí? Es lo que teóricamente se nos dice que es 1 litro, ¿no? Aunque tenemos que entrar en otro concepto, que el agua tendría que estar a 4 grados Celsius, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, en términos de volumen, asumimos que 1 litro son esas dimensiones. Si imaginamos ese cubo de 10 por 10 por 10 y lo llenamos de agua y ese cubo lo dividimos de manera horizontal en láminas de milímetro, pues tendríamos 100 capas. Y esas 100 capas las podemos esparcir en 1 metro cuadrado, ¿sí? Entonces, por eso, 1 litro es 1 milímetro por 1 metro cuadrado, porque ese metro cuadrado tendría 1 milímetro de espesor. Podemos hacer esa analogía. Seguramente han escuchado la precipitación, es que precipitaron 10 milímetros en 1 hora. Quiere decir que se estima que llovieron 10 litros por cada metro cuadrado en esa zona de influencia. Entonces ya tienen una idea aquí, tienen el techo, tantos metros cuadrados, checamos cuánto llovió y ya decimos, llovieron tantos litros por cada metro cuadrado. Y eso ya lo podemos convertir a volumen, ¿sí? Y luego sacamos el coeficiente de escorrentía y decimos, bueno, de los 100 litros que llovieron por metro cuadrado, 60 se evapotranspiraron, ya nos quedan 40. Esos 40 a lo mejor son los que podemos captar por cada metro cuadrado y ya sacamos como un volumen, ¿no? Por ahí va la idea más o menos. Digo, son cálculos un poquito más, con más detalle, pero ya lo que quiero dejarles es como la idea de dónde sale esto, ¿sí? De dónde podemos como dimensionar un tanque como tal. Si nosotros le damos clic, esto lo pueden ver en Google Earth, ¿sí? Pueden darle en Google, estaciones climatológicas con agua y KMZ, y les va a bajar un archivito. Ese archivito le dan doble clic, tienen que tener instalado Google Earth y en automático les va a abrir esta red y ya le van a poder dar clic a las estaciones. Si yo le doy clic a una, por ejemplo aquí a la 24111, me va a desglosar cierta información administrativa, datos diarios, datos mensuales, datos extremos, y ahí podemos ver la información de cuánto llovió históricamente. Esta es una tabla de esa estación de la 24111 de San Luis, y aquí lo que les estoy presentando es la precipitación máxima en milímetros por día, precipitación máxima de un día. ¿Qué quiere decir esto? Nos está diciendo la precipitación mayor que se presentó en algún día en el mes. No nos dice el día del mes. Podemos sacar otras tablas, pero yo quise mostrarles esta por una razón. Por ejemplo, aquí nos dice que en el 2000, bueno, esta venía actualizada hasta 2018, aquí nos dice que en el 2018, en el mes de mayo, hubo una precipitación en un día de 48 milímetros. Fue lo que más llovió en un día. ¿Cuál día de mayo? No sabemos. Pudo haber sido cualquiera de los 31 días. No sabemos, pero lo que nos interesa es que el día que más llovió, llovieron 48. Pudo haber otro día que llovieran 2 milímetros, 5, 10, 12, pero el día que más llovió, llovieron 48. Quiere decir que hubo un día que en 24 horas precipitaron 48 litros por cada metro cuadrado, pues en alguna zona de influencia. Eso también habría que de alguna manera determinar cuál es esa zona de influencia. Y entonces, esta tabla es importante porque cuando diseñamos una obra de pluvial, se tiene que hacer con la precipitación máxima de 24 horas. La precipitación máxima que hubo en el mes. Y entonces aquí sacamos los máximos de cada año. Esto es lo máximo que llovió en un día en el año. Aquí fue en junio, aquí fue en agosto, ¿sí?
es decir, la máxima lluvia que se presentó. Con estas lluvias más altas que se presentaron, ¿qué pasaría? Si yo diseño con lo más alto que ha llovido en un día en San Luis, pues entonces mi obra va a quedar dimensionada para lo que normalmente, para el día que más llueve. Entonces, para los días que menos llueve, pues mi obra va a estar sobrada de alguna manera, ¿sí? Eso me permite tener cierto factor de seguridad. Bueno, no es el único factor de seguridad que tenemos. Se aplican algunas técnicas estadísticas y exageramos todavía un poquito más esas lluvias. Y eso se hace a través de la construcción de unas curvas que se llaman intensidad, duración, periodo de retorno. La intensidad de lluvia se refiere a cuánta precipitación hubo en cierta unidad de tiempo. Tantos milímetros en 10 minutos, tantos milímetros en 1 hora, tantos milímetros en 2 horas, ¿sí? El periodo de retorno lo que involucra es el número de años, no me quiero pasar de tiempo, El periodo de retorno involucra el número de años para el cual se puede presentar un evento máximo de precipitación, ¿sí? Estadísticamente hablando. Es decir, bueno, ¿cuál sería la lluvia más alta que se puede presentar en un periodo de 10 años? Es algo probabilístico, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, de acuerdo con el cálculo, la lluvia máxima que se puede presentar en 10 años es de 60 milímetros en un día. Bueno, pues con eso diseñamos. Quiere decir que esperamos que cada 10 años al menos suceda un evento de esa magnitud. Cada 1000 años, pues a lo mejor estaríamos hablando de una cantidad todavía más exagerada, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor van a llover 300 milímetros en un día, ¿sí? Pero es algo estadístico como tal. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos asociar esto a lo que vivimos en la vida cotidiana? De repente tenemos de que, es que en tal lugar hubo una lluvia muy intensa y se llevó el puente de tal lado, ¿no? Bueno, y eso no se presentaba desde hace 30 años. Bueno, estaríamos hablando de que probablemente cada 30 años se presenta un evento de lluvia extraordinario que me provoca un caudal extraordinario y entonces yo tengo que dimensionar para ese caudal, para estar sobrado y que los otros años pues no me pase eso. Yo estaría esperando tener un problema cada 30 años. No sé si me explico esa noción de periodo de retorno, ¿sí? Normalmente, las obras asociadas a drenaje pluvial, pequeñas, como son la captación de agua de lluvia en un techo, como son un drenaje pluvial en un fraccionamiento, se diseña con un periodo de retorno de 10 años, ¿sí? Es decir, la máxima lluvia que podría pasar cada 10 años en promedio. Es probabilístico, puede pasar, puede no pasar, ¿sí? Y entonces regresamos bueno, aquí vienen para diferentes periodos de retorno. Fíjense cómo 5 años, 7 años, 35 años. Mientras mayor es el periodo de retorno, esperaríamos que suceda un evento de mayor magnitud. Por lo tanto, si diseñamos para periodos de retorno mayores, nuestras obras van a quedar de mayores dimensiones. Y también esto está normado. Por ejemplo, en las carreteras importantes nos piden que un puente tenga la altura suficiente para que se drene el agua de un periodo de retorno de 100 años. Pero a lo mejor para una carretera que económicamente no hay tanto movimiento, que no es tan importante, puede ser para 20 años, es decir, quedaría un poquito más bajito, ¿no? Y eso también tiene que ver con cuestiones de inversión y de poder destinarle dinero a esas obras, ¿no? Bueno, ya les había hablado del coeficiente de escorrentía, hay una norma para calcularlo, y nos habla de la precipitación, qué tanta cantidad de agua va a escurrir. Porque no toda la que llueve pues se va de manera superficial. Ya dijimos que una parte importante se evapora u otra se podría infiltrar, ¿sí? Y bueno, esto nos lleva a calcular los caudales de diseño. Estos son caudales exagerados, pero por ejemplo, para este cálculo me resultó que si yo diseño para un periodo de retorno de 5 años, van a escurrir en mi punto de interés 441 metros cúbicos por segundo. Si yo diseño para 7 años, 526 metros cúbicos por segundo, o si yo diseño para 100 años, tengo que asegurarme que mi obra hidráulica va a drenar 1426 metros cúbicos por segundo. Vean cómo para el mismo lugar, si utilizo lluvias de diseño diferentes, pues va a escurrir diferente cantidad de agua y en función de lo que los reglamentos me pidan, pues yo tendría que dimensionar esa obra para ello. Aquí les muestro gráficamente. Una obra que tiene un periodo de retorno alto, en algún momento va a haber un caudal pico, un caudal alto, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener qué capacidad para drenar eso, perdón. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice aquí gráficamente es
¿Cuánta agua tendría que drenar para ello? Bueno, y con esto pues yo puedo dimensionar una obra civil. Puedo decir, en el caso de una alcantarilla o de un puente, pues el puente tiene que quedar a esta altura porque el agua va a alcanzar esta altura. O tiene que quedar más alto porque el agua va a llegar hasta aquí. ¿Sí? Es la manera en la que dimensionamos. Es algo similar en los techos de los edificios, nada más que normalmente en techos de edificio utilizamos la máxima lluvia en 10 años. Y también en el caso de los edificios ya hay reglamentos o normas que nos dicen qué tuberías utilizar, qué diámetros utilizar y cómo dimensionar. Entonces, podemos hacerlo a través de cálculos o podemos utilizarlo a través de las normativas que ya existen. Bueno, algo con lo que quiero terminar. Como lo han notado y como lo dijo hace un momento el maestro Abelardo, pues hemos tenido problemas de precipitación en San Luis en los últimos años. Este año prácticamente no ha llovido, ¿sí? A veces esperamos que este mes llueva y pues no ha sucedido como tal, ¿no? Entonces estamos sufriendo efectos de variabilidad climática y cambio climático, o aspectos de sequía. Variabilidad climática significa que todos los años podemos esperar que llueva en mayor o menor medida, pero dentro de un promedio. Este año llovió más, este año llovió menos, pero más o menos nos mantenemos en un promedio. Eso es normal, ¿sí? La naturaleza es variable en ese sentido. Lo mismo con la temperatura y con otros fenómenos. Cambio climático le llamamos cuando ya estos valores se salen del valor medio, es decir, ya está lloviendo mucho menos y ya se salió del promedio y se ha mantenido durante ciertos años. Igual con la temperatura. Entonces, aquí hicimos un estudio en una cuenca en Chihuahua, donde aquí están la ubicación de las estaciones y el color rojo, ¿qué nos indica? Aquí nos indica que hay una tendencia a que cada vez llueve menos, la precipitación total anual está disminuyendo y la temperatura está aumentando. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, todavía no lo sabemos, solamente detectamos qué está pasando, ¿no? Pero hay alguna razón que está provocando que llueva menos y que la temperatura sea más. En esta estación, que se llama La Rosilla, es un lugar que luego sale en las noticias cada año como el lugar más frío, ¿sí?, del país, está en Durango, y por aquí alguna razón la temperatura, la precipitación está aumentando y la temperatura se mantiene, por eso se puso aquí en amarillo. Y en esta estación, el Tarahumar, la precipitación está aumentando y la temperatura se mantiene. Esto para el periodo analizado de 1975 a 2015. Agarramos todos los datos, los metimos en un análisis y nos está indicando que en algunos lugares está lloviendo más, en otros lugares está lloviendo menos, ¿sí? Y la temperatura se mantiene. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Pues habría que analizar en el lugar, o si son causas que suceden en el lugar, deforestación, que es cambio de suelo, qué sé yo, o a lo mejor pueden ser razones globales, ¿no?, que nos estén afectando en que llueva más o que llueve menos, ¿sí? Bueno, este análisis no lo hemos hecho, pero ya lo estamos trabajando para la zona centro y media del estado. Nosotros hicimos un análisis el año pasado para la zona altiplano y la zona huasteca. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo. En la zona altiplano, por alguna razón aquí, las temperaturas están disminuyendo, ¿sí? En el periodo, en este caso, no lo traigo aquí, este fue de 1975 a 2018, y por alguna razón acá la temperatura está aumentando. Tenemos los mismos gráficos para precipitación y para temperaturas máximas y mínimas. Es decir, ya tenemos efectos de variabilidad climática y de cambio climático. Eso está alterando patrones de precipitación y de temperatura, lo cual también sería interesante analizarlo para ver si a futuro nuestras obras de captación de agua de lluvia tienen algún sentido, ¿sí? Porque, ¿qué pasaría si nosotros hacemos un diseño de captación de agua de lluvia y sucede de que la tendencia es que está lloviendo menos, ¿sí? O si detectamos que está lloviendo más, qué bueno, ¿no? Porque entonces, pues nuestras obras de alguna manera van a funcionar. Entonces, a lo mejor en captación de agua de lluvia no nos metemos a ese nivel de analizar si hay cambio climático o variabilidad climática, pero es algo que tendríamos que analizar. Y aquí nosotros, como les digo, ya lo tenemos demostrado numéricamente. Hay variabilidad climática, hay tendencias de aumento de lluvia, de disminución o disminución de lluvia o de temperatura. También detectamos que, por ejemplo, la temperatura promedio está aumentando o está disminuyendo, y también detectamos por qué, ya sea porque las temperaturas altas son más altas o porque las temperaturas más bajas son menos bajas, ¿no? Podría ser esas dos razones, ¿no? Y entonces también es un análisis interesante a la hora de diseñar sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no? Porque estos patrones pues está demostrando que están cambiando. Y bueno, prácticamente lo que yo quería dejarles es esta semilla de el análisis hidrológico, qué tenemos que contemplar de las lluvias para saber cuánto potencialmente podemos captar y luego llevarlo a las obras que queremos proponer. Muchas gracias. Les voy a dar algunos comerciales, ¿no? Estamos en el Grupo Universitario del Agua, esta página es nueva.
También está en Facebook, no ha habido información, pero se plantea que próximamente hay información acerca de diferentes tópicos que tienen que ver con el agua, tratamiento de agua, cambio climático, variabilidad climática, sectorización de redes de agua potable en la ciudad. También nos pueden encontrar en la maestría en Tecnología y Gestión del Agua. Hay varios estudiantes que han ido de aquí y están trabajando, por ejemplo, ya a nivel de tesis de maestría, sistemas de captación de agua de lluvia en diferentes elementos, ya sea a nivel de fraccionamientos o a nivel de viviendas. Y también está esta maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles, donde se tratan temas también asociados ya a zonas urbanas como tal. Aquí tienen mi información de contacto. Comentaba antes de iniciar la presentación, de repente han ido estudiantes de aquí de la facultad a pedir algún tipo de asesoría. Con todo gusto los podemos atender, tengan la confianza de acercarse, porque también yo creo que es bastante bueno la colaboración que se pueda dar de ambas partes, ¿no? Muchas gracias y cualquier pregunta que tengan, estoy abierto a ellas. Bien, si alguien tiene alguna pregunta sobre lo expuesto, sobre las posibles intervenciones que ya tienen quizá planteadas. Gracias. Bueno, yo quería preguntarle si tienen calculado el número de consumo de litros en general en la zona universitaria, considerando que cada facultad le da un diferente uso a este recurso. Por ejemplo, en laboratorios o en la Facultad de Medicina, puede que se utilice un poco más este recurso a facultades como, no sé, nosotros, ¿no? Que pues, a lo mejor usamos agua para el sanitario y riego y nada más. Entonces, queríamos ver si ustedes tienen o nos pudieran proporcionar un tabulador o una media de qué facultad tiene, cuál es el uso de agua de cada facultad y en qué es en lo que se gasta esta agua. Ok, gracias. Desconozco si existe esta información. Yo lo que te sugeriría sería ver la manera en la que puedas obtener el consumo de agua a nivel de campus. Esto que no sé si existe el medidor donde se le paga ya al organismo operador, ¿no? Ese creo que sería un dato que podrías tener de manera general y asociarlo al número de estudiantes y de personal que elaboramos aquí en el campus o en los diferentes campus, ¿no? ¿Sí? Esa es una muy buena idea que creo que nos hace falta, ¿no? Yo soy de la idea de que por edificio deberíamos de tener un medidor y entonces de alguna manera podríamos tener esos datos y a futuro podríamos eficientar el uso. Yo plantearía tener medidores en cada edificio e inclusive casi medidores en cada, a veces hasta en cada sanitario, ¿no? Porque eso nos permitiría comprobar el agua que está entrando al edificio y en dónde se está utilizando. Y esa sería como la manera de eficientar. Es algo costoso tener medidores. Como te digo, desafortunadamente no se tiene, pero yo creo que es algo a lo que deberíamos de tener una tendencia, ¿no? de estar monitoreando los diferentes puntos. Igual, por ejemplo, para el riego de áreas verdes, que tuvieran un medidor y que se diga, bueno, se está utilizando tanto, ¿no? ¿Sí? Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, adelante. Bueno, ¿crees que es buena alternativa el proponer aquí en zona universitaria captadores pluviales? Ya que, bueno, como lo dices, se está viendo una tendencia a disminución de la precipitación pluvial y aparte hemos notado que en muchos de los edificios ya estas bajadas pluviales ya están dirigidas hacia jardineras. Entonces, si se va a captar únicamente para estarlas volviendo a regar, pues va a ser implementar un sistema en el cual nada más el agua que ya se está mandando a jardineras la vas a captar para volverla a mandar a jardineras. Entonces, ¿crees que sí sea una buena alternativa de estar cuidando o almacenando ese agua o puede haber otras alternativas más viables? Ok, gracias por tu pregunta. Yo sí considero que es una buena alternativa. Habría que evaluar cuáles son los edificios donde hay una mayor factibilidad de hacerlo, ¿no? Es decir, que económicamente te convenga hacer la inversión y entonces a lo mejor no dejar que se vaya a las jardineras, sino hacer las adaptaciones para llevarla a una cisterna. La factibilidad, aparte de, digamos, pues tendría que ser económica, pero también habría que ver, ok, el edificio se presta, tengo al lado un lugar en donde pueda hacer alguna excavación y
y poner la cisterna. Entonces, la evaluación tendría que ser en ese sentido. ¿Qué sugeriría yo? Primero hacer un análisis de precipitaciones, a la par de evaluar cuáles son los edificios en donde puede ser factible la captación. Y entonces ya de alguna manera puedes establecer prioridades y decir, bueno, este edificio sí, este no. ¿Sí? Y entonces para mí es una buena idea. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? ¿Cuál consideras que es la forma más recomendable para utilizar esta agua que hipotéticamente se va a almacenar para afectar menos el ciclo hidrológico? Ok, yo sugeriría darle prioridad a sanitarios, ¿sí? Y a lo mejor al aseo en general. ¿Sí? Y ya, bueno, habría que evaluar también lo de las áreas verdes. Eso está asociado a cómo sea el periodo de lluvias en la zona. Es decir, a lo mejor si tenemos un buen periodo de precipitación, no va a ser tan necesario que la utilices para riego. Como que habría que evaluar ahí eso, ¿no? Pero yo me iría primero sobre los sanitarios y sobre el aseo de áreas generales. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál consideras la calidad del agua de lluvia en San Luis Potosí, en esta zona? Pues también porque pues, es una ciudad industrial, ¿no? Así que la lluvia ácida puede afectar que la juntemos o algo así. Sí, no tengo información acerca de la calidad del agua de lluvia. Habría a lo mejor que hacer algunas evaluaciones en ese sentido, es decir, tener diferentes captadores, hacerle el tratamiento adecuado para llevarlo al laboratorio y ver en qué condiciones está. Pero en este momento no te podría decir cómo es la calidad en función de la composición química del agua que precipita, ¿no? ¿Sí? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, ¿alguien más? Perdón, última pregunta. No, claro, las que gusten. En el tema de aguas grises o aguas tratadas aquí en esta parte de la universidad, en este campus, ¿tenemos alguna planta de tratamiento? Y si sí, ¿de qué manera funciona o a qué facultades abastece? Y si no existe, ¿cómo podríamos proponer o ampliar el uso de aguas grises a lo mejor? Ok, para ampliar el uso de aguas grises, pues a lo mejor tendríamos que hacer readaptaciones de nuestros sistemas de drenaje, sobre todo los que provienen del agua de lavabos, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor podríamos de alguna manera captarla y que esas aguas pues prácticamente lo que van a tener es jabón y entonces utilizarla para el riego de áreas verdes, por ejemplo. Si hay una planta de tratamiento, yo no soy especialista en eso, pero hay una planta, entiendo, hacia esta biblioteca de ciencias biomédicas, ¿sí? De medicina. Hay una planta ahí, desconozco si funciona o no, pero es también una buena alternativa como para pensar en reactivarla en caso de que no esté funcionando, ¿no? O también, les digo, no es mi área de especialidad, pero también hay algunos sistemas que les llaman biodigestores, hay algunos ya comerciales, que a lo mejor sería una buena alternativa pensar en ellos y ver qué posibilidad hay de las aguas que utilizamos en los edificios que vayan a un biodigestor y poder reutilizar esa agua. Me parece que sería una alternativa bastante buena, otra vez, aun cuando desconozco mucho de aspectos de tratamiento. ¿Sí? Bien, gracias. Bien, quiero agradecer al doctor Herman por compartir su presentación con nosotros y por dejar abiertas las puertas. Creo que él dio un panorama general. Ya cada uno de ustedes irá viendo qué información requiere profundidad y se puede acercar al doctor con toda confianza. Muchas gracias, doctor, y quiero entregar un reconocimiento por parte de la doctora. Gracias. Sí, por parte de la doctora María Leticia Villaseñor Zúñiga, secretaria académica de la Facultad del Hábitat, dependiendo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hace constar que el doctor Herman Rocha Escalante fungió como ponente en la charla de información del proyecto Una mirada en el espejo, del taller de síntesis 9 interdisciplinario, que se llevó a cabo el día 15 de septiembre del año en curso a las 8 horas, en la galería de posgrado de esta facultad. Muchas gracias. ¿Sí? Perfecto, sí. Bueno, les agradezco mucho, de verdad, ojalá que pueda darse esta interacción. Cuando me invitaron, la verdad, acepté con mucho gusto porque creo que nos permite ampliar la red de trabajo, ¿sí?
Entonces, con confianza pueden acercarse. Yo creo que podemos hacer bastantes cosas en conjunto, porque finalmente pues hay un complemento, ¿no? Ustedes tienen conocimiento en ciertos aspectos, tal vez nosotros les podemos ayudar con la parte hidrológica, hidráulica, y entonces creo que podrían salir adelante varias cosas a este nivel, o ya si siguen estudiando un posgrado de igual manera. De mi parte estoy abierto, ahí tienen la información, y estoy prácticamente seguro que otros compañeros en la facultad seguramente lo estarán. A veces lo que hacemos es, bueno, es que buscan esta información, el experto es tal persona, los canalizamos con ellos, ¿no? Entonces, tengan la confianza de acercarse y bueno, estamos abiertos a que lo puedan hacer. Muchas gracias. Las compañías que están construyendo